Mi nombre es Félix Ismael Rodríguez Mendigutía, soy retirado de la Agencia Central de Inteligencia, un agente de alto nivel del CIA, que era Larry Sternfield. Entrevistó a varios cubanos y entonces cogió a Gustavo Villoldo y a mí para que fuéramos en esa operación. Obviamente no podíamos ser ciudadanos americanos porque el embajador Henderson de Estados Unidos ya había prohibido que se utilizara personal americano porque estaban viniendo muertos de Vietnam. Y entonces no querían empezar a llegar muertos americanos del área de acá. Y entonces, pues ahí nos prepararon y demás para ir a Bolivia. Y entonces ahí es donde empezó el proceso llegamos allá y empezamos a trabajar con el ejército. Y tuvimos la suerte realmente que cuando echó a funcionar en un batallón especializado, el segundo batallón de Ranger, que estaba siendo entrenado por soldados americanos, el mayor Shelton de las tropas especiales americanas. Una vez que entró en operaciones, ese batallón especializado, cuestión de, por suerte, que ya realmente en una semana habían capturado ya al Che. Bueno, él parece que estaba metido en un ravine, una convergencia de ríos, y entonces hay un campesino que lo había visto ahí y va donde estaba el ejército, la unidad de Gary Prado, entonces le dice que ahí en esa área están metidos los guerrilleros. Ellos lo rodean en la noche y entonces por la mañana, cuando empieza el combate, al Che le dan un balazo en una pierna, la pierna izquierda, entre la rodilla y el tobillo, pero nada del otro mundo, yo creo que no le tocó ni siquiera los huesos. Y entonces ahí lo capturan vivo. Tengo entendido, porque hablé con la gente que lo cogieron, que él estaba sentado en un lugar con Willy, Simeón Cuba Sarabia, que era otro guerrillero que tenía una barba enorme. Y entonces ahí cuando llega el ejército se le tira arriba y lo agarra. Y lo único que él dijo en aquel momento, tengo entendido por la gente que lo capturó, le dijo, mi pelea no es con ustedes, con los soldaditos que lo cogieron preso, es con sus oficiales. Y lo llevan para la higuera. Ahí. Después tenían también, él tenía otro que era, que estaba otro guerrillero que estaba con él, que también estaba intacto. El Chessy tenía un balazo en una pierna, que cuando yo llegué lo tenía bien vendado, un vendaje blanquito, pero ya la sangre le estaba saliendo por un costado del vendaje que tenía. Simeón Cuba Sarabia, que estaba con él, a eso lo mataron, se cayó preso vivo, lo tenían en la habitación al lado. Y yo recuerdo que yo estaba tomando unas notas del diario y oigo los disparos y pensé que habían matado al Che y no había orden todavía de matarlo. Entonces sigo corriendo, entro a la habitación, él se me queda mirando, entonces entro a la otra habitación que estaba al lado de acá. Y entonces había un banquito redondo a la derecha, una ventanita que estaba en la parte de atrás, porque la donde estaba el Che tenía una ventanita chiquitica, en la de adelante. Y entonces ahí estaba este que había caído y estaba expirando en aquel momento en el banquito aquel redondo que estaba a la derecha. Y entonces ahí le estaba tirado en el suelo y yo, Che, vengo a hablar contigo. Entonces a mí no se me interroga. Y entonces cuando vi esa actitud le dije, comandante, no, yo no vine a interrogarlo y usted lo mira, usted fue un jefe de Estado y usted cree en sus ideales, aunque yo sé que están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Entonces me mira y me dice, ¿me puedo sentar? ¿Me puede quitar las amarras? Entonces le ordené a un soldadito que le quitara las amarras, lo sentamos en un banquito y empezamos a conversar. Bueno, cada vez que yo le hacía preguntas de interés táctico para nosotros, me decía, usted sabe que yo no le puedo contestar eso. Pero me reconoció que había estado en África, que los africanos eran muy mal soldados, que había cogido Bolivia porque tenía frontera con 5 países y él podría tener éxito ahí, pues era fácil exportarlo a otros países. Bolivia era un país muy pobre y como él pensaba que los imperialistas yanquis nada más le interesaban los países ricos como Venezuela, que no iban a tener ese gran interés en combatirlo porque era un país que no tenía ningún valor económico. Fue la razón por la que él escogió ir a Bolivia. Entonces, a él le habían dicho que hiciera eso y ellos no sabían que ya el presidente Barriento, que era extremadamente popular en su país y sobre todo hablaba inclusive el quechua de los indios, y entonces le hablaba de que le iba a dar las tierras que Barriento le quitaba, y ya Barriento había hecho una reforma agraria. O sea que era un mensaje totalmente vacío. La gente se miraba y decía, coño, usted está loco, si Barriento fue el que me dio la tierra. Y este decía que me va a dar la tierra que Barriento me quitó. O sea que fue con un mensaje totalmente equivocado y falso. Y cuando lo mandan, pues lo mandan también sin un transmisor propio que debía tenerlo con la base para que le dieran apoyo. Yo creo que Cuba lo hizo a propósito porque él era pro-chino
y Cuba dependía de la Unión Soviética. Entonces los soviéticos no tenían un interés de que él ganara porque era una revolución que se iba a volcar a Mao Zedong, y en aquella época los chinos y los rusos se odiaban. La ejecución del Che, primero las instrucciones mías, tratar de mantenerlo vivo a toda costa. Pero yo creo que la decisión principal fue porque ellos habían tenido una experiencia cuando cogieron preso a De Bustos y a Debray, le hicieron un juicio, y fue un juicio extremadamente costoso para el gobierno boliviano. Estaban los estudiantes en huelga, estaba la embajada argentina intercediendo por Bustos, estaba la embajada francesa por Debray, y ellos pensaron, si estos son con dos personajes desconocidos, que va a ser un juicio con el Che. Inclusive los estudiantes hicieron huelgas y demás a favor de los dos personajes. Y eso creo que fue lo que más influyó en que ellos determinaran eliminarlo físicamente. Es una situación, porque es muy difícil decir a una persona que lo van a matar, y a mí me tocó tener que decirle eso. Y además, yo ya te digo, yo traté enormemente porque el gobierno americano lo quería vivo. Pero los bolivianos de ninguna manera estaban comprometidos en eliminarlo. Entonces ya cuando estaba todo, que no quedaba más remedio, yo llegué a la habitación y le digo, Che Guevara, lo siento, yo he tratado, pero son órdenes del alto mando boliviano. Mira, se puso blanco, blanco como un papel. Yo no he visto una persona que pierda la expresión de la cara como él lo hizo. Sin embargo, se compuso y me dijo, es mejor así. Yo nunca debí de haber caído preso. Y en ese momento sacó la pipa y me dijo, yo quiero darle esta pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. En ese momento el sargento Terán, que es el que había matado a la gente, entra, yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Y le digo, no, a ti no te la doy. Entonces digo, salga de aquí. Yo quiero la pipa, digo, salga de aquí. Y cuando salió le dije, comandante, ¿me la da a mí? Entonces se me quedó mirándome así, a ti sí te la doy, me la guardé aquí. Y debía haberme quedado con ella, porque después vino Terán y me dijo, oye, yo lo maté, yo me la merezco. Y le digo, vaya, para que te acuerdes de tu hazaña. Bajó la cabeza y se fue con la pipa. Yo debía haberme quedado con ella, Mario Terán. Yo no pensaba tomarlo. Yo estaba en aquel momento conversando con él y llega el piloto del helicóptero, Jaime Niño Guzmán, y me dice, mi capitán, el coronel Centeno quiere una foto con el prisionero. Yo le dije, comandante, ¿a usted le importa? Me dijo, no, a mí no. Entonces lo sacamos afuera, yo le di mi cámara, y entonces me acuerdo que le puse la mano y le dije, comandante, mira el pajarito. Y empezó acá, se acabó de la risa, empezó a reírse. Sin embargo, cuando vieran a tirar la foto, cambió para la expresión que tuviste que tenía. Y después entonces yo cogí la cámara del otro y como yo no sabía lo que iba a pasar, pues le cerré el lente, le puse 2000 de velocidad y la foto no salió. O sea que la única foto que existe es él conmigo con la cámara mía. Y yo iba con él en el helicóptero. Vino un helicóptero manejado por Jaime Niño Guzmán, que era el piloto que estaba allá en aquella época. Y entonces lo amarraron en el pontón derecho del helicóptero. Y entonces ahí despegaban para llevarlo a Valle Grande, donde llevaron el cuerpo allá. Y después ahí fondo lo pusieron en el hospital Nuestra Señora de Malta. Yo me acuerdo cuando llegamos a Valle Grande, cuando yo me había ido no había casi nadie. Cuando regresé con el cuerpo del Che, habían como 15 aviones pequeños, o sea, Associated Press, todas las agencias de noticias vida y por haber estaban presentes, habían llegado ahí en avionetas y demás para cubrir el evento. Entonces el aeropuerto estaba lleno de eso y habían como 2000 personas esperando el cuerpo de él. Él estaba amarrado en el pontón derecho, era un helicóptero que tenía un asientico adelante solo para el piloto y después atrás un asiento corrido para poder llevar a 3 personas, pero obviamente como Valle Grande estaba a cierta altura, nada más podía llevar 2, o sea, el piloto y 2 personas. Entonces yo llegué sentado en la parte de atrás, un poquito a la izquierda para hacer contrapeso y le estaba amarrado en el pontón derecho del helicóptero. Y bueno, después de eso lo llevaron al hospital Nuestro Señor de Malta y había en la parte de atrás un lavadero de concreto que fue donde lo pusieron para que la gente lo fuera a ver. Y ahí fue donde tomaron todas esas fotografías. Por la noche yo llego a una reunión que estaba un general ahí de magia, entonces estaba dando las órdenes de que le cortaran la cabeza y la pusieran en formol, por si Fidel negase que era el Che Guevara. Entonces ahí intercedí y le dije, mi general, usted no puede hacer eso. Y dice, ¿por qué no? Digo, usted es un jefe de Estado, usted no puede presentar la cabeza de un ser humano como prueba. Y entonces yo, bueno, ¿usted qué sugiere? Digo, bueno, usted quiere una prueba tan fehaciente con esa, córtele un dedo y nosotros tenemos las huellas digitales de la Policía Federal Argentina. Entonces le digo, ok, corte las 2 manos y póngala en formol. Y eso fue lo que hicieron, le cortaron las 2 manos, la pusieron en formol, en un tareco grande de cristal, y que después fue a parar a Cuba. Y después dijeron que Fidel lo tenía ya atrás del monumento de la Revolución, cosas, pero que ya las manos estaban muy deterioradas.
Bueno, el cuerpo de Che lo cogieron con 2 cadáveres más y lo llevaron a la cabecera de la... Por eso yo digo que yo no sé si de verdad lo llevaron a Cuba, porque él no estaba enterrado, como dijo Fidel Castro, en un lado de la pista. A él lo llevaron al final de la pista, que había un bulldozer que estaba ampliando la pista para que aviones más grandes pudieran aterrizar. Y entonces ahí hicieron un gran hueco, al final un hoyo profundo, y lo tiraron a él y a 2 guerrilleros más. Y lo taparon. Él estaba ahí, él no estaba en un costado de la pista, como dice Fidel que lo encontró. Él, después que muere, es que se cree el gran mito del Che Guevara. En ese momento, obviamente, en el poblado había interés de ver, porque habían oído hablar de lo que había ocurrido y demás, y hubo gente que fueron a verlo, pero no era la popularidad que se convirtió después. O sea, en el momento que él muere, no es lo mismo que después que murió. Yo creo que sí, que él tenía órdenes de no apoyarlo en nada, porque Fidel Castro era prosoviético y dependía de la Unión Soviética que lo mantuvieran. Y él sabía que era pro Mao Zedong, que si eso hubiera ocurrido, pues obviamente hubiera sido una revolución que se volcara a Mao y los chinos en aquella época y los soviéticos odiaban a muerte. Había un solo transmisor que le habían dado y estaba roto. Y entonces él no podía comunicarse con Cuba para pedirle nada, ni ninguna situación. Y por eso que él dice que él no se puede conectar con Cuba porque no tenía radio para conectarse. Lo mandaron roto y Cuba era Manila. Él sí podía recibir de Cuba, porque recibía por Radio Habana Cuba y tenía libros de clave numérica que nosotros consideramos que se lo habían dado los chinos a él. Obviamente era una clave de chino, que es más complicada que la otra. La otra es de letra y es más fácil. La de chino va con números y después que uno es A, 2 es B, entonces había que traducirlo eso en letra, que es un poquito más complicado. Y tenía unos libritos pequeñitos, que eran hojas que después se botaban, que tenían esos números, y entonces uno era rojo y otro era negro, uno para descifrar y otro para cifrar. Mire, yo sabía que él había sido extremadamente cruel con los cubanos, había cometido cantidad de ejecuciones, inclusive le encantaba dar el tiro de gracia. Pero en aquel momento, acuérdate que él no tenía la popularidad que tuvo después. O sea, en aquel momento, estar en esa operación no me lucía que tenía la importancia que eventualmente mundialmente que tomó por la figura de él. Pero en aquel momento no tenía esa figura tampoco tan destacada. Con su muerte sí, lo convirtieron realmente en un mito. Y entonces fue cuando todo el mundo lo reveneraba, las camisetas del Che, que antes eso no ocurrían. Pero era y a veces yo lo miraba y me estaba hablando y yo no le estaba prestando atención, porque yo me recuerdo la época del Che Guevara cuando visitaba a Brezhnev, visitaba a Mao, aquel hombre altivo, bien vestido, con abrigos, el carajo, y verlo como le estaba mirando, que parecía un pordiosero, el pelo grajoso, sucio, cochino, tenía un jacket de color verdoso, hecho leña, o sea, lo podía tener una persona que pide limosna en una calle. No tenía ni siquiera botas, tenía unos cueros amarrados a los pies. O sea, veías que estabas mirando realmente a un pordiosero, una imagen totalmente diferente a la persona que aparecía públicamente antes. Yo me metí un montón de tiempo fotografiando el diario original, porque sabía que el presidente y todo el mundo lo iba a querer leer primero. Entonces, lo tuve que terminar con una cámara Minox, de la de que se transforma en fotografía de documentos, porque se me acabaron el rollo de 35 milímetros, que eran un montón de páginas, un año. Y entonces, página por página, le fui tirando fotografías completas, cuyo rollo se lo entregué después al CIA cuando nos reunimos en Valle Grande, y después ellos se llevaron ya el rollo inmediatamente. Tenía un hombre para que lo volara a Washington. Mira, el Che como guerrillero es un fracaso total, el peor guerrillero. Y eso lo que te lo da simplemente es que es un hombre que se pasa casi un año en un área de la guerrilla y no logra reclutar a un solo campesino, ni uno. Imagínate, es un fracaso total. Creo que fue un asesino, murió, como dicen, el hierro mata, hierro muere. Y después lo hicieron el héroe que lo hicieron mundialmente, y las camisetas del Che. Y entonces, una cosa interesante, porque él que odiaba el capitalismo y se convirtió en un símbolo para ganar dinero con las camisetas de él, precisamente. Quizás él debía haber sufrido un poco más, sin embargo, lo de él fue muy rápido, no pudo realmente pagar por todo lo que él había hecho en contra de la humanidad y del pueblo de Cuba.